Bienvenido y bienvenida a Centrar Ser, un espacio donde nos permitiremos explorar la conexión entre lo tangible y lo sutil. Aquí abriremos un portal para expandir la conciencia y crear la vida que deseamos desde adentro hacia afuera. Cree en la posibilidad de que este encuentro es un paso en tu camino hacia el equilibrio y el autoconocimiento. Bienvenida y bienvenido a este viaje de expansión y plenitud. Un reconocido psiquiatra, investigador y experto en el trauma menciona que el trauma no es lo que ha sucedido, sino lo que recuerda de él. ¿Te ha sucedido que estás en ciertas circunstancias, con ciertas personas, y de repente sientes incomodidad, malestar, que se expresa tal como ansiedad? Esos momentos en los que no sabes y no has alcanzado a identificar qué es lo que está sucediendo en esos momentos. Aquí es súper importante tener en cuenta que el cuerpo siempre va a buscar manifestar necesidades fisiológicas como comer, tomar agua, ir al baño y también cuando se siente incómodo, algo que esté generando corte de circulación o que esté generando cierta tensión, una posición incómoda que se ha sostenido por mucho tiempo. También hace manifestaciones a través de las enfermedades como gripas, dolores de estómago, contracciones y pues siempre va a estar buscando manifestar que algo está completamente desregulado a través de las enfermedades. Una de ellas puede ser la ansiedad. Aquí es clave y es súper importante notar qué es lo que está sucediendo en esos momentos. Un ejemplo, puede ser que vayas en el transporte público y de repente te llega el aroma de alguna persona que también lo utiliza. Y pues inmediatamente volteas, descubres que es otra persona, pero eso genera un hilo de pensamiento que te lleva a pensar en esa persona y las experiencias que hayas vivido. Y ojo aquí, porque si las experiencias que tuviste con esta persona te generan como esta sensación de bienestar, pues incluso se va a manifestar en el cuerpo, te vas a sentir mucho más expandida, mucho más relajada, te puede generar una sonrisa, pero si las situaciones con esa persona te generan tensión o malestar, pues en esos momentos puedes sentir ese dolor de estómago, esa contractura, algún gesto que vayas haciendo, porque el pensamiento tiene directamente una conexión directa con nuestro cuerpo y entonces empieza a mandar toda la química que va a atrapar la emoción y va a generar mayor hilo de pensamientos, ¿no? Que te van a jalar, a jalar, a jalar hacia allá. Entonces, piensa en estos momentos en alguna situación que te haya pasado así y que de repente, pues llegas a casa y te sientes raro, ¿no? Dices, no sé qué me ha pasado, me siento muy cansado, me siento muy agotado, solo venía en el transporte público. Sí, porque mediante este pensamiento que fue atrapado por una emoción que lo detonó un aroma, pues te llevó a otras circunstancias que te pudieron generar tensión o estrés, ¿no? Entonces es importante tomar conciencia de nuestro cuerpo y qué situaciones lo detonan y le generan cierto malestar, incomodidad, y también qué otras situaciones lo hacen sentir expandido. Em, Generalmente siempre nos vamos como a poner mucha atención en lo que nos genera malestar, pero también es súper importante reconocer qué cosas nos generan ese equilibrio o ese balance y nos vuelven a llevar a nuestro centro, porque eso se puede volver un recurso bastante valioso. Em, Hacer esta conexión y este proceso de autoconocimiento
te va a ayudar a que puedas, gestionar mejor situaciones justamente de ansiedad o estrés, porque vas a poder anticipar esas señales que está mandando el cuerpo, que te están diciendo: "Esta situación me está desbordando completamente, está siendo muy incómoda para mí", y en lugar de evitar, demostrar que tienes recursos para afrontar esa situación, ¿no? Entonces, es súper importante esta parte y sobre todo cuando tú tomas conciencia de que hay ciertas situaciones que te generan cierto malestar y que te llevan cierto tiempo para regularte, para poder volver a estar más presente con las personas que estás o con la actividad que estabas haciendo, también te va a ayudar a ser mucho más compasivo con los demás. Es decir, un ejemplo, puedes ver una persona que está completamente ya contraída, con los hombros casi llegándole a los oídos, y entonces en lugar de hacer una interpretación, en lugar de irte hacia tus experiencias pasadas, donde a lo mejor ver a una persona con los hombros contraídos te puede generar esta idea o esta sensación de, uy, yo me acuerdo que cuando veía así a una persona era porque iba a pegar, era porque estaba enojada, era porque no quería que la molestáramos. Y entonces haces tu propia interpretación acorde a tus experiencias y pues ya no generas una conexión auténtica con esa persona. Pero en este sentido, cuando hacemos conciencia y somos compasivos con nosotros, cuando tú ves una persona que está así, te acercas y le preguntas, oye, ¿todo bien? ¿A quién no le ha pasado que de repente hacemos eso y es como, sí, ¿por qué? Oye, es que te veo toda contraída, toda, ¿qué pasa? Ay, es que estaba pensando en, ay, algo que tengo que hacer y no sé cómo resolverlo. Y es como, ok, pero es que tus hombros estaban demasiado tensos. Ay, con razón, llevo muchos días con este dolor, con este malestar, porque a veces justamente nos atrapamos en nuestros pensamientos y no tenemos esa conciencia con el cuerpo. Entonces, sí es súper importante empezar a conocernos con nosotros mismos y no hacer interpretaciones. Aquí hay algo importante. He visto, y probablemente ustedes también, en redes que circulan imágenes que dicen, ah, la emoción se atrapa en tu hígado, en tu estómago, y eso significa que tu tristeza está alojada en el estómago. Ojo aquí, porque las experiencias son personales y la perspectiva de la realidad también. Entonces no podemos generalizar, eso nos sesga demasiado, nos corta esta posibilidad de poder conectar más con nosotros mismos y sobre todo en el autoconocimiento. Para explicarlo, te voy a compartir mi experiencia con la dermatitis. La semana pasada les comentaba que había tenido una situación desafiante y me había detonado la dermatitis. Em, para encontrar la respuesta, para conectar con esta verdad interna, pasaron 5 años. Y estoy 100% segura que la verdad con la que conecté la semana pasada es mi verdad, porque se sentía. eh, la primera vez que me dio dermatitis, o que al menos tuve conciencia de mí, de que tenía dermatitis, fue antes del 2020, me imagino que fue 2019, octubre, noviembre de 2019, fue antes de la pandemia, donde estaba pasando una situación totalmente desafiante. Me encontraba yo sola en el sentido de que, mi pareja estaba trabajando en otro estado, mis papás vivían bueno, viven en otro estado, y era la época del año más desafiante en mi trabajo, porque trabajaba para una tienda de ropa. Entonces, en noviembre, el Buen Fin, pues bueno, un caos, y y había sido muy, muy desafiante porque habían corrido a mi jefe de la peor manera, de una forma que jamás había visto y que me rompió muchísimo el corazón cómo lo hicieron, y que en ese momento, me presentaron a la nueva, jefa, que fue una persona completamente muy desalineada a mis valores, que fue como, no, tuve que apaciguar la situación en el sentido de decir muchas cosas que sí, aunque estuvieran fuera de mis valores. Me sentí amenazada, también sentí que mi trabajo y mi persona estaba, pues, bastante vulnerable porque no había como
esa sensación de cobijo al llegar a casa porque, pues, no estaba mi pareja, estaba sola, mis padres estaban en otro estado. Entonces, sí me sentía bastante desprotegida. Cuando voy a terapia a revisar por qué se detonó la dermatitis, porque fue una dermatitis que duró 2 o 3 meses, de al grado de desfigurarme la cara, de tener que llegar a urgencias, toda hinchada como sapo, y inyectarme hidrocortisona, o sea, a ese grado horrible. Fui con dermatólogos, fui con alergólogos, fui con médicos generales y no había respuesta. O sea, biológicamente no había respuesta. También, pues, ni homeopáticamente, o sea, no había una forma que me pudieran decir: "Esto te va a ayudar con este tema". Fue demasiado angustiante. Entonces, se me ocurre, revisarlo con mi terapeuta y, pues, por más que buscábamos la respuesta, no surgía. No surgía, entonces acordamos y optamos por biodescodificar y, pues, no sé si ustedes han visto estos, diccionarios donde dice que ciertas, manifestaciones del cuerpo están asociados a cierto malestar. Hay investigaciones y, pues, bueno, no todo es tan cierto, y la verdad es que lo que yo noté es que sesga muchísimo tu verdad interna. En ese momento que se biodescodificó, se decía que había, esa sensación de falta de tacto en el cuerpo, porque no estaba mi pareja. Me hacía sentido, pero yo no sentía que fuera eso, porque, pues, tampoco es que sea la persona como más así apapachadora y todo, y era como, ¿qué pasó? O sea, no entendía, dije: "Bueno, puede ser", pero no se sentía como que fuera la verdad, porque aún así seguía sucediendo. También fue como, hay un rechazo interno, no te aceptas. Dije: "Bueno, okey, estoy trabajando en mi valía, en mi autoestima", me hacía sentido y, pues, empecé a trabajar de ahí, pero no cedía la dermatitis. Em, Renuncié a ese trabajo, tuve que renunciar, me fui a otro y, pues, se aplacó, pero también se volvió a detonar en el trabajo cuando también se en el otro trabajo, cuando también las circunstancias se pusieron bastante tensas. Entonces, se empezó a asociar la dermatitis a estrés. Entonces, eran como muchas cosas. Me estreso porque no me acepto, me estreso porque, em no me puedo relajar y hay muchos desafíos. Y pues así se quedó. O sea, así se quedó que la dermatitis era por estrés. El año pasado también estuve sufriendo varios episodios, pero así como muy marcados, están todos anotados. Cada vez que me daba, recurría a mi diario y anotaba y ponía qué era lo que yo trabajaba en esos momentos, qué era lo que internamente estaba afrontando. Pero no cedían y seguían manifestándose. Entonces, pues pasó. Decidí irme por la vía de, bueno, okey, voy a relajar, a estar más pendiente de mi frecuencia cardíaca, a no activar tanto mi sistema nervioso. Y bueno, pues se calmó. Pero este año, la semana pasada, se me detona. Y es como, ¿por qué? O sea, sí, realmente terminé mi año mucho más relajada, empecé el año más relajada. ¿Por qué? Ahora no puedo decir que es estrés. Sí sé que pasé una situación desafiante la semana pasada, pero no al grado que, que me generara pues esa sensación de estrés extrema. O sea, fue así como demasiado angustiante. Me sentí como que ya no había respuesta, que me tenía que resignar, que era como decir: "Cuerpo, ¿sabes qué? No te estoy entendiendo". Y me dolía mucho, la verdad, porque yo sentía que estaba más conectada con mi cuerpo, yo sentía que estaba más conectada con la autoaceptación, con muchas cosas. Decía: "Ya hice de todo". Mejoré mi alimentación, empecé a hacer ejercicio de manera constante, he buscado espacios de relajación, de conectar con otras actividades, de pedir ayuda. Dije: "¿Qué puede ser?". Hice una meditación y hice un ejercicio
que justo generó como un eslabón, como que el último evento que sucedió generó un eslabón, que me llevó a un evento que me pasó finales del 2023 y que se alargó hasta principios del 2024. Sufrí un robo, pero en este robo yo sentí que hice, mucho para que sucediera y me sentía bastante culpable. O sea, como que yo me puse en una situación vulnerable que me generó mucho impacto. La verdad es que cuando recuerdo esa situación, me recuerdo llorando muy, muy feo en una esquina de mi sofá y era muy feo. O sea, yo sentía que pues fue un trauma, la verdad. Y lo minimicé, o sea, porque al final tuvo una solución, salió a mi favor, recuperé mi dinero, pero esa angustia de saber que existían personas que hacían cosas por dañar al otro, aunque no nos conocieran, me angustió bastante y eso hizo que todo mi sistema nervioso se mantuviera alerta por todo el año, entonces me llevó a tener estos detonantes en cada circunstancia similar a. Y ahí fue donde encontré la respuesta, fue, aquí hubo un trauma. O sea, cuando la primera vez que me sucedió, sí me generó un trauma, porque yo también recuerdo haber llorado como nunca en una circunstancia que me puso, esta persona que había corrido a mi jefe. Me trató tan feo, tan mal, que lloré como niña. Yo recuerdo que me sentía bastante privada y no podía decir más que: "No sé, no sé, no sé", y lloraba. Y fue como, guau, o sea, esa situación me causó un trauma, no le tomé importancia y el cuerpo buscó su forma de sacarlo, buscó la forma de liberarlo. La vez que me sucede en robo también lo minimicé porque se iba a arreglar, porque no pasaba nada, pero el cuerpo captó todas las circunstancias, todas las situaciones y dijo, es más o menos como la vez pasada. Y manifestó su propia forma y sacó sus propios recursos para protegerme. ¿Cómo? Inflamando la piel, generando, desfiguraciones en mi rostro, que entonces era como una forma de protegerme, porque, pues, si yo me sentía desfigurada, era como: "No me miren", usar cubrebocas, lentes, estar así como si quisiera pasar desapercibida. Y eso me dio mucha luz, o sea, de verdad, cuando conecté con esta idea de que mi dermatitis me estaba diciendo: "Yo te quiero proteger de una situación tan desafiante que me demostraste que no tenías recursos para hacerlo, que te hacía falta algo, yo te lo di". Y de verdad que fue como: "No, sí tengo recursos". Cuando yo me sienta vulnerada, cuando yo me sienta en una situación similar, puedo recurrir a ciertos recursos, puedo ayudarte. Y entonces eso cambió toda mi perspectiva. Esta semana también volví a pasar por una situación similar a la pasada y lo pude manejar mejor. Le mandé esa señal a mi cuerpo de tenemos recursos. Entonces aquí es súper, súper importante tener esa conexión con el cuerpo, pero también saber que la respuesta puede llevarnos por otros caminos, o sea, buscar la respuesta más allá, en otros espacios, en otros lugares, nos llena de información y nos aleja de las respuestas, ¿no? Entonces, por eso aquí es súper importante que cuando estés trabajando en tu propio proceso, no te llenes de información con todo lo que hay una sobrecarga de información en TikTok, de conceptos psicológicos que de repente son como, ay, ¿de dónde se inventaron ahora esta situación, no? De de muchas cosas que ahora se hablan, porque, ¿en qué te ayuda? O sea, solo te separa de tu verdad. Todas las experiencias son personales, todas las experiencias son únicas. Entonces, la mejor forma de conectar contigo es a través de reconocer ese significado único y personal, porque todo depende del contexto en el que tú lo viviste, la experiencia
O sea, experiencia habla de que todos los sentidos estaban atrapando todas las señales, lo que se veía, lo que se olía, lo que estaba saboreando en esos momentos, el tacto, todo se absorbe y entonces eso genera esa percepción de la situación. Como en este caso, todas esas situaciones generaron una percepción de seguridad que no estaba siendo, pues, ahí, pues, eh, cubierta, ¿no? En cierto modo. Entonces, es súper, súper importante que no nos vayamos hacia la generalización de las emociones, hacia las interpretaciones que van alejados de nosotros mismos. En varias consultas que tuve, no solo con mi terapeuta, sino que busqué otros 2 terapeutas, también me dijeron lo mismo: "No, es que te rechazas". Entonces, ya escuchar eso varias veces fue como: "No, suena muy alejado de mi verdad, estoy muy segura que no es por ahí". Entonces, es importante, en este sentido, no minimizar nuestras propias experiencias para poder, sacar esta idea de que el trauma tiene que ser un evento que te colapse, que te lleve al borde de la muerte o que sea demasiado desafiante. No, las situaciones de trauma son como en esos momentos, em, estuviste en esa situación y no había recursos para resolverlo. Por eso se genera el trauma, porque sentimos que no hay recursos para resolverlo. Entonces, es importante tener esta, entender el trauma desde una perspectiva mucho más sensible y profunda. Es algo que tengo muy, muy en claro en cada proceso terapéutico, en no minimizar la situación. He visto muchos pacientes que me hablan de algo y es como, o sea, les da una se genera mucha vergüenza. De verdad, vivir trauma genera vergüenza ante la situación, porque decimos: "¿Cómo puede ser que esta situación yo diga que es un trauma?". Porque a veces el otro también es: "Ay, ¿en serio? ¿Por eso? Ay, por Dios, yo pensé que ya lo había superado. Ya, o sea, ¿qué onda? ¿Sigues atrapado en el pasado?". No, hay algo que no está siendo resuelto, hay algo que el cuerpo menciona que necesita un cierre, que necesita ser atendido, que necesita ser sanado. Entonces, sí es importante que tener esta sensibilidad al trauma y es algo que en mi espacio terapéutico he estado integrando y he estado ofreciendo porque eso nos permite acceder a nuevas formas de conocernos y encontrar nuestra propia verdad, a sanar estos estas enfermedades que pareciera que no tienen razón de ser, pero todo tiene una razón de ser. Hay una conexión directa entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que empezamos a integrar y que le devuelve otra vez esa señal al cerebro y entonces se asocia y cada vez que estemos en situaciones o circunstancias similares, se detona. Entonces, por eso, en temas de ansiedad, de repente no sabemos por qué nos dio ansiedad, no somos conscientes del detonante, porque estamos absortos en el pensamiento y no lo alcanzamos a ver. Me ha pasado mucho que me dicen: "No, pues no hubo nada, no pasó nada", pero el pensamiento te atrapó y te generó mucha química. Entonces, sí te invito a que busques mantener una mente bastante abierta, a cultivar esta mente de principiante y a no moverte tanto a buscar respuestas afuera, porque eso me pasó a mí. Por 5 años estuve buscando respuestas afuera por desconocimiento de mi cuerpo, porque minimicé la primera situación que me generó trauma y me vino a traer demasiada incomodidad y vergüenza. La verdad es que vivir con dermatitis sí es, bastante agobiante. Entonces, sí te invito a que hagas conciencia de no hacer juicios, de no obviar ciertas cosas y de soltar esta idea de,
es que si está con, em, un ejemplo, ¿no? Muy común. Es que como se rasca mucho la nariz, en algún lugar lo vi, no sé si fue en una serie o en algo, si rasca mucho la nariz, seguramente está mintiendo. Y es Pregúntale, ¿por qué se rasca tanto la nariz? ¿Tiene alergia? Eh, en mi caso, por ejemplo, se me genera si el jabón hace que se me reseque, me da mucha comezón, o el polvo hace que también lo genere, ¿no? Entonces, no obviemos, busquemos una comunicación honesta, directa, busquemos indagar en el otro para también buscar nuestros propios reflejos. Esa es la invitación del día de hoy en un camino hacia ti, en que puedas conectar más con tu cuerpo, en que le prestes atención a esas señales y que te vuelvas más compasivo contigo mismo, contigo misma. Si estás pasando situaciones muy dolorosas o situaciones muy incómodas como colitis, gastritis, dermatitis, psoriasis, todas las itis que son inflamaciones porque es un sistema nervioso desregulado y también porque tu sistema de alerta está sobreactivado. Entonces, sí es súper importante reconocerlo. Yo te voy a regalar un recurso en la descripción de este podcast, donde es un ejercicio para justamente empezar a tomar conciencia de todas esas señales que te da el cuerpo ante situaciones de estrés, para que puedas ir anticipándote ante situaciones y entonces puedas gestionar mejor. Y no solo buscar la idea de evitar ciertas circunstancias, porque eso también te limita en tu desarrollo y tu capacidad. Entonces, espero que hayas conectado con el mensaje de hoy. Evidentemente, hablar del trauma, es muy amplio. Hoy solo quería como anclar esto que vino sucediendo para compartirte una perspectiva y más adelante profundizar y hablar un poco más acerca del trauma. Yo solo espero que esto te dé luz para que conectes más con tu cuerpo, para que seas más compasivo y compasiva contigo mismo y que también puedas abrir tu corazón a conectar con otras personas que probablemente están absortas en una situación y no están conectando con su cuerpo, a no hacer interpretaciones y juicios porque eso también genera bastante resistencia y conexión genuina con los demás. Entonces, espero que este episodio te haya abierto una nueva posibilidad. Déjame tus comentarios, te dejo en recurso y nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un excelente día.